que sí, Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Mejor que es el Señor. Así que hola familia, los saludo a todos los que están conectados, los que están ahí de visita. Veo a Vladi por ahí que está, así que bienvenido Vladi a casa, a nuestra conexión. La verdad que es rico poder verte y que puedas conectar con nosotros y también ahí estar compartiendo con Ricardo, con Ornella y a cada uno también de los que están conectados en su casita. La verdad que es rico estar aquí en casa, en familia, estar con aquellos que tienen el mismo sentir, ¿cierto? Que uno, que amar al Señor es poder estar un tiempo con Él, hacer iglesia y realmente es hermoso. Yo siempre he dicho en cada oportunidad que tengo de compartir la palabra, para mí es un privilegio. Realmente amamos al Señor, amamos su palabra. Siempre en la palabra del Señor hay tesoros tan hermosos, hay un tesoro tan grande en la escritura que realmente no podemos dejar de compartirla. Siempre lo digo porque realmente es una realidad que en mi vida siempre es un tesoro compartir. La palabra me bendice mucho, me habla mucho el Señor a mi vida y en esta oportunidad espero poder ser fiel a lo que el Señor ha ministrado en mi corazón, a mi vida estas últimas semanas, estos últimos meses. Y saben que la palabra del Señor, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que cuando escudriñas la escritura, cuando estás con un tiempo de devocional, leyendo una palabra y buscas y estudias, realmente te enamoras más del Señor, te enamoras más de Él, de lo hermoso que es y cómo podemos encontrar cosas tan hermosas en la escritura. Y sabes que me encontré con un texto donde relata uno de los milagros más grandiosos o asombrosos del Señor en el desarrollo de su ministerio en la tierra. En Lucas y en todos los evangelios lo relatan, y es el milagro de la alimentación de los 5.000. No sé si alguno ha escuchado, ha leído ese gran acontecimiento. Para mí es uno de los milagros más asombrosos que el Señor hizo en el ministerio en la tierra, porque
el texto, bueno, y ahí en los relatos de los evangelios que en todos conocemos que hablan y dejaron por escrito este asombroso milagro que hizo el Señor. Dice el texto que alimentó a 5.000 hombres como a 5.000 personas, pero hay que considerar, ¿cierto?, que dentro de la cultura de ese tiempo solamente consideraban a los hombres, ¿cierto? Pero había mucha más gente en ese lugar, habían yo creo que unas 20.000 personas, y ¿por qué yo digo que es asombroso? Porque era una multitud, o sea, demasiada gente. Quizás algunos que han tenido la oportunidad de estar en masa o en multitud se pueden imaginar, algunos chicos que quizás han ido a algún concierto, han visto, ¿cierto?, una gran multitud, yo me imagino esa cantidad de gente con Jesús. Y hoy quiero compartirte acerca de una enseñanza acerca de este gran milagro que hizo el Señor, que donde alimentó a 5.000 personas y muchos más. Y el contexto de este relato, nos encontramos a los discípulos que vienen llegando, ¿cierto? Podríamos decir, como un viaje misionero donde el Señor los envió de dos en dos a predicar la palabra del Señor, los envió que ellos fueran casa por casa a diferentes lugares, a sanar a los enfermos, a predicar que el reino de Dios se había acercado. El Señor estuvo acompañándolos, ¿cierto? Con poder, estuvo ahí con ellos. Entonces, el contexto de este relato que vamos a leer en un ratito más, los discípulos vienen llegando, ¿cierto? De esta caravana misionera que podríamos decir, vienen llegando, quizás a lo mejor con ganas de contar cada uno su experiencia, cómo le fue, cómo lo hiciste, a cuánto sanaste, dónde predicaste, qué te pasó. Siempre uno quiere contar este tipo de experiencias, ¿cierto? Cuando tienes la oportunidad de ir a predicar, y los discípulos venían quizás ansiosos, venían cansados, venían con hambre, querían estar en casa, querían estar juntos, compartir, ¿cierto?, sus testimonios, pero también querían estar un tiempo con Jesús, querían estar un tiempo con Él, ¿ya? Y y resulta que en este texto que vemos, eh, y en este relato, el Señor decide apartarse con ellos, ¿ya? Está con los discípulos, Él decide apartarse a un lugar desierto con ellos para estar tiempo con sus discípulos, para poder descansar, para poder quizá escucharlos, para poder hablar con ellos. Y sabes que en este relato que vamos a leer, de la alimentación de los 5.000, este gran milagro que el Señor alimentó, ¿cierto?, a muchas personas con 5 peces y 2 panes, ¿cierto? Perdón, con 5 panes y 2 peces. Yo he escuchado muchas predicaciones con respecto a este texto, donde han enfatizado quizás que el personaje principal de este texto es el niño, ya un niño, ¿cierto?, que llegó, ¿cierto?, con estos 5 panes y 2 peces, y muchos han centrado su enseñanza que quizás este muchacho es el personaje donde él entregó todo, donde con lo poco que tenía el Señor pudo multiplicar. Y, de hecho, hace unas semanas atrás escuchaba una prédica de Dante Gebel que hablaba acerca de este gran milagro y lo enfocaba, ¿cierto?, en de que lo poco que tengamos y lo podemos poner en las manos del Señor, Él puede multiplicar, bendecirte. Y se han enfocado quizás en esa área, en esta enseñanza. Pero la verdad, para mí, el personaje principal de este relato que vamos a leer y vamos a aprender un poco, el personaje principal para mí es Jesús, ya es Jesucristo, y Él, y lo que realmente Él hace en el corazón de sus discípulos, y lo que Él también quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Ese es para mí el personaje principal de este relato, es el Señor. No solamente lo que Él hace con 5 panes y 2 peces, sino lo que va a hacer en nuestro corazón y lo que Él quiso también hacer en el corazón de sus discípulos, ¿ya? Y que nosotros podamos comprender que Él está ahí presente y conoce nuestra necesidad. Y quiero invitarte a que podamos leer el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del versículo de 10 en adelante. Y luego vamos a leer un paralelo, ya que es en Juan 6, vamos a leer estos dos versículos, ya que hablan lo mismo, pero
hay algunos que entregan más detalle, otros no tanto detalle, algunos sacan a algunas personas, otros no, y quiero que podamos leer los dos para poder extraer la enseñanza que hoy traigo para compartir con ustedes. Lucas 9 lo voy a leer para que ahí lo puedas escuchar, si quieres lo puedes ver ahí en tu teléfono, puedes traer tu Biblia también y leerlo junto conmigo en la versión NTV. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Ahí, como les decía, ¿cierto? Ellos habían estado, ¿cierto? Habían sido enviados, habían sido comisionados y ya estaban de regreso con Jesús. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida, pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Es como unos típicos paparazzi que andan siguiendo a los famosos donde andan. Eso me imagino yo, ¿ya? Esa multitud que andan viendo ahí de poder seguirlo. Y la multitud dice que ellos descubrieron dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide la multitud para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Le respondieron: ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5.000 hombres allí. Jesús les respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto a los pescadores para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto pudieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con los que sobró. Y rápidamente quiero irme a Juan 6, del versículo 1 adelante. Dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. O sea, podemos entender que cuando era la Pascua judía, mucha gente iba hacia Jerusalén, o sea, había una gran multitud, o sea, había harta gente en ese lugar, porque se iba a celebrar, ¿cierto?, la Pascua, y era común que llegara mucha gente hacia Jerusalén. Enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, aquí ya está mencionando a Felipe que Lucas no mencionó, ¿ya? ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud?, preguntó ahí Andrés. Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Bueno, ahí justificamos entonces que había más personas, ya, porque aquí está diciendo solamente hombres, había mucha más, unas 20.000 personas. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Hagamos una breve oración. Padre del cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu inmensa bondad, tu inmenso poder y gracia sobre nuestras vidas. Hoy creemos en tu poder, hoy creemos, Señor,
que tú haces grandes cosas en medio de nuestra vida. Y hoy, Señor, no queremos limitar nuestra fe para ponerla en ti, Jesús. Habla en nuestro corazón, habla en nuestra vida, acércanos a ti por medio de tu palabra y que nuestro entendimiento, nuestro espíritu sea contigo, Señor. Toda distracción que pueda estar a nuestro alrededor, quítala en esta hora en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo nos lleve a conocer tu perfecta voluntad en esta hora. Toda la gloria y la honra te la entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía al principio, para mí el personaje principal de este texto es el Señor Jesucristo. Es Él y lo que Él hizo, no solamente con 5 panes y 2 peces, sino lo que Él quería hacer en el corazón de sus discípulos. ¿Ya? Él algo quería producir en el corazón de ellos, y no solamente alimentar a 5.000 o a 20.000 personas, sino que él algo quería intencionar en el corazón de ellos y que estoy seguro que también el Señor quiere intencionar en cada uno de nosotros. Y hoy a través de este texto quiero llevarte a conocer que el deseo de Dios, que el deseo de nuestro Señor Jesucristo es que puedas confiar que su capacidad es mayor que tu necesidad. Su capacidad es mayor que tu necesidad. Por eso hoy quiero titular este mensaje, Más capacidad, menos necesidad. Ese es el título que hoy quiero ponerle a esta enseñanza. Jesús conocía la necesidad de la multitud en ese momento. Y la necesidad de la multitud en ese momento era que tenían hambre. Era tanta gente que estaba en ese lugar que tenían hambre, estaban hambrientos, ¿ya? Él sabía cómo iba a alimentar a esas personas, ¿ya? Por eso para mí el tema central no es que él quizás alimentara a esas personas, sino que él quería enseñar e intencionar algo en el corazón de los discípulos. Jesús sabía que esa gente que estaba ahí alrededor, que quizás venía viajando, venía de otros lugares, levantaban ciertas carpas, tiendas para poder estar cerca de Jesús, porque el rumor era muy rápido, ¿ya? El rumor era muy rápido de que estaba, ¿cierto? El enviado, el Mesías, el rabino, como le decían ellos, enseñando, haciendo milagros. Entonces había una multitud que quería estar cerca del Señor, había una multitud que quería escuchar sus enseñanzas. Dentro de ellos había mujeres, niños, habían enfermos, una gran multitud. Y el Señor conocía que esta multitud estaba hambrienta y Él sabía cómo alimentarlas. Él no tenía problema con eso. Pero lo que realmente a Jesús le importaba y lo que Él realmente conocía del corazón de los discípulos y de la multitud era la gran necesidad que ellos tenían profundamente en su corazón. Había una necesidad mayor que solamente alimentar a esa multitud. Había algo más profundo en el corazón de los discípulos que el Señor conocía y que había que ponerle atención más que alimentar a los 5.000. Y Jesús conocía la necesidad de la multitud, que era más allá de alimentarlos. Había una necesidad profunda en el corazón de ellos y en los discípulos también. Y quiero llevarte a conocer cuál era esa necesidad profunda y más importante que el Señor le interesaba más que alimentar a esa multitud y que también quería enseñarle a su discípulo. Y lo primero que le importaba, Señor, o lo que Él quería que sus discípulos conocieran profundamente la necesidad, era, en primer lugar, la necesidad de intimidad con Él. Esa era una de las primeras necesidades que el Señor le importaba dentro de la multitud y también en la vida de los discípulos. ¿Por qué te digo que, en primer lugar, la necesidad mayor que tenía la multitud y los discípulos también era tener intimidad con Él? Porque en el relato, cuando acabamos de leer en Lucas 9, versículo 10, Jesús está recibiendo a sus discípulos, está recibiéndolos después de que ellos estuvieron un largo tiempo quizás predicando en diferentes lugares. Jesús está recibiendo a sus discípulos y Él
no los envía de inmediatamente quizás a que vayan, que sigan sanando, que sigan predicando, sino que el Señor los lleva a un lugar desierto para poder estar con ellos íntimamente. Entonces, Jesús los lleva a este lugar para poder escucharlos, para poder compartir, quizás para poder descansar, para quizás entre ellos escuchar ahí sus testimonios, sus experiencias, y que ellos también puedan renovar fuerzas, y obviamente para que ellos pudieran estar con Jesús, para que ellos pudieran estar con el Señor. Jesús sabía que ellos necesitaban pasar tiempo con Él a solas. Esa era la mayor necesidad que estaba teniendo y que al Señor le importaba, que ellos necesitaban pasar tiempo con Él a solas, en intimidad. En este caso, en otras palabras, era que ellos pudieran tener un tiempo de intimidad con el Señor, llenarse del Señor y que ellos pudieran estar preparados para lo que se venía en ese momento y para lo que también se iba a venir en el futuro, en el porvenir. Jesús necesitaba tener un tiempo de intimidad con ellos. Y si hay una verdad que nosotros podemos comprender y entender, que siempre en la intimidad con el Señor se afirma nuestra identidad de lo que somos más de lo que hacemos. Cuando nosotros pasamos en intimidad con el Señor, ahí se afirma esa identidad. Porque los discípulos venían llegando, ¿cierto?, desde un tiempo y el Señor se apartó con ellos. Y al Señor le importaba la necesidad del corazón de cada uno de ellos que tuvieran tiempo con Él, que tuvieran tiempo en intimidad con el Señor. Era fácil quizás decirles que comenzaran a servir y todo, pero el Señor quería estar con ellos. Esa era la importancia en ese momento que el Señor enfatiza, que dedica tiempo para estar con el Señor. Siempre es importante el ser más que el hacer, porque en la intimidad tú afirmas quién eres, lo que tú eres con el Señor. Ellos estaban realmente aprendiendo del Señor, eran sus discípulos, después cierto los llaman sus apóstoles, pero era importante la intimidad. Y sabes que hay muchas personas que enfocan su cercanía o su cristianismo con el Señor simplemente con hacer cosas y no pasar tiempo con el Señor en intimidad. Creo que en muchas ocasiones hemos escuchado en muchos prédicas o nuestros pastores, nuestros líderes también que nos han enseñado que siempre es importante el ser, ¿cierto? El estar con el Señor antes que estar haciendo cosas. Y muchas personas, muchos cristianos o nosotros mismos hemos caído en ese lenguaje a lo mejor de pensar que la vida de fe, cuando estamos sirviendo es difícil servir al Señor cuando vienen las pruebas, cuando hay dificultades, es difícil el poder enfrentar nuestro desarrollo, nuestro servicio con el Señor en medio de las pruebas, cuando se presenta una dificultad, es difícil poder enfrentarla, porque enfocamos, ¿cierto?, nuestra mente en la dificultad, ¿cierto?, y no en la capacidad mayor que Dios tiene para poder proveer ante una necesidad que estamos teniendo. Y resulta de que perdemos nuestro enfoque en lo que estamos haciendo y a lo que el Señor nos está llamando a poder tener intimidad con Él antes que el poder hacer. Nuestra mirada se desenfoca, ¿ya? No ponemos nuestra mirada en la capacidad que tiene el Señor de sacarnos de esa situación, de llevarnos de esa situación y enfocar nuestra fe realmente en el Señor. Y yo te pregunto, y también me hacía esta pregunta, ¿cuántos de nosotros en nuestra vida hemos experimentado el poder y la provisión de Dios en nuestra vida? Muchos de nosotros podríamos decir que sí que has experimentado eso, de que Dios te ha provisto de la nada, Dios te ha bendecido, Dios te ha sacado, ¿cierto?, de alguna situación compleja en tu vida. Muchos de nosotros hemos evidenciado el poder de Dios, hemos evidenciado la provisión del Señor. ¿Y sabes qué? Los discípulos fueron testigos de ese poder también. Fueron testigos, venían llegando de visitar muchas personas y vieron señales, vieron el poder de Dios que actuó por medio de su vida a favor de los necesitados, ¿cierto? Pero aún así, ellos dudaron
de lo que el Señor podía hacer en ese entonces. Aún teniendo esa experiencia, aún teniendo, ¿cierto?, la oportunidad de estar cerca del rabino, del maestro, aún así ellos dudaron. Le decían, Señor, ¿por qué tú mejor no envías a toda esta multitud? Lucas dice que se vayan a otro lugar para que ellos vayan a comer a otro lugar. Su respuesta, ¿cierto?, es completamente quizás calculadora o completamente con una falta de fe. Dicen Señor, y bueno, en el otro, en el que vemos de Juan, el Señor intenciona una pregunta a Felipe y le dice, Felipe, ¿de dónde podemos sacar para darle de alimento a toda esta multitud? Obviamente porque Felipe era cercano a Betsaida, él conocía el lugar, quizás sabía dónde se podía comprar. Pero aún así los discípulos tienen esta respuesta ante el Señor y dudan con respecto a su provisión en ese momento. Ya muchas personas vieron y experimentaron el poder del Señor a través de los discípulos. Dios usó a los discípulos y aún así ellos también dudaron de ese poder de lo que Dios podía multiplicar. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros mismos, ¿ya? Nos ha pasado que ante una prueba, ante una situación que se nos pueda presentar, ¿ya? En nosotros, a veces dudamos de lo que el Señor puede hacer o a veces la respuesta la tenemos nosotros mismos y no dejamos que Dios pueda intervenir y pueda hacer algo mayor en esa situación. Porque los discípulos en ese entonces quizás en el contexto estaban cansados, no sé, no les dio la capacidad de pensar o de saber de que el Señor podía alimentar a esas personas que estaban en ese lugar. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros que se nos presenta una situación, ¿ya? Y también ante la prueba, ante lo que está, ¿cierto?, sucediendo, también podemos dudar, también podemos tener una respuesta errónea. Quizás a lo mejor podemos responder y no achuntarle a lo que el Señor nos está preguntando, a lo que te está pidiendo que tú puedas hacer. Por eso es muy importante que pasemos tiempo en intimidad con el Señor. Por eso es importante que tengamos tiempo con el Señor, porque Él conoce lo que necesitamos y Él sabe cómo suplirlo, ¿ya? Él sabe primeramente que lo importante de cada uno de nosotros es que podamos ser llenos del Señor para poder enfrentar una prueba, para poder enfrentar una situación compleja. ¿Sabes que el Señor era tan importante estar en intimidad con su Padre? Si ustedes fijan en los evangelios, el Señor Jesús siempre se apartaba a orar, siempre estaba solo, se apartaba a orar para estar en intimidad con el Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Él conocía lo que se venía más adelante. Y él necesitaba tener intimidad con el Padre para enfrentar lo que se venía. Imagínate cuánta gente el Señor tenía que sanar, escuchar, predicar, caminar, muchas cosas. Y el Señor necesitaba esa intimidad con el Padre. Y nosotros también necesitamos esa intimidad con el Señor para nosotros también ser llenos de Él y enfrentar una situación que se pueda presentar ante nosotros y poder estar preparados. No estar solamente quizás teniendo esta respuesta calculadora, fría, vacía, sin ninguna base, pero cuando estás lleno del Señor, puedes mirar el entorno y puedes entender y comprender que el Señor algo puede hacer, porque no es por tus fuerzas, sino que es por la capacidad mayor que el Señor tiene para intervenir en medio de esa situación. Necesitamos intimidad con Él para ser verdaderos discípulos antes que hacer discípulos. Necesitamos intimidad con el Señor. A veces nos cuesta enfrentar las pruebas de nuestra vida porque nos cuesta pasar tiempo en intimidad con el Señor. A veces nos cuesta enfrentar las pruebas. Nos cuesta. Ay, empezamos, pucha, ¿por qué a mí? Ay, y viene una y tras otra, pucha, y estoy saliendo de esta, y mira, y como que todo es
un caos, pura calamidad para mí. ¿Te ha pasado eso, no? A mí me ha pasado que uno dice, pucha, estoy saliendo de esta y viene esto otro y se echa a perder esto otro y hay que cambiarse de casa y viene esta enfermedad y cómo lo voy a hacer y viene y no sabemos cómo enfrentar las pruebas. Nos cuesta enfrentar las pruebas porque nos cuesta pasar y nos cuesta tener tiempos de intimidad con el Señor. Y aquí hay que ser demasiado honestos y decir, sí, realmente me cuesta tener intimidad con el Señor. Y a Él le importa esa necesidad de nuestro corazón, que estemos en intimidad con Él, que estemos en intimidad con Él. Y sabes que el Señor no puede llenar con su presencia nada que ya está lleno de otra cosa. Porque a veces nuestro corazón y nuestra mente está lleno de otras cosas, o nuestras fuentes son otras cosas, y el Señor no puede llenar algo que ya está lleno de otras cosas que no están en Él. Pero cuando tú buscas la intimidad con el Señor y quieres ser lleno del Señor, entonces el Señor puede, en su poder, mostrarte y ver que la capacidad de Él es mayor que tu necesidad. Y es importante que pasemos tiempo con Él. Su capacidad es mayor que tu necesidad. Por eso, en este punto uno, yo quiero recalcar que el Señor nos está llamando a tener intimidad con Él primeramente, antes que podamos actuar o hacer, ¿cierto? Desarrollar un ministerio, un servicio de voluntario, alguna actividad. Antes de hacer eso, el Señor Jesús necesita pasar tiempo contigo. ¿Para qué? Para que tú puedas enfrentar una prueba, enfrentar alguna situación y creer que Dios te va a proveer y te va a suplir y te va a llevar a conocer esa mayor capacidad que Él tiene. Porque Él primeramente pasó tiempo con sus discípulos, luego vio la multitud y aprovechó, ¿cierto?, de sanar y compartir del reino del Señor. Entonces, en primer lugar, el Señor conocía que la mayor necesidad que había en los discípulos y que también hay en nosotros es la intimidad con Él. Y en segundo lugar, no solamente conocía que esa necesidad en nuestro corazón era pasar tiempo con Él, sino que el Señor también entendía que también había una necesidad en nosotros física. El Señor también conocía que también había una necesidad física de nuestro cuerpo, como punto 2, la necesidad física de nuestro cuerpo. El versículo 11 de Lucas dice, pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Entonces, las multitudes, como les decía al principio, descubrieron, ¿cierto?, dónde estaba Jesús y ellos lo siguieron. Entonces, Jesús no solamente le importó pasar tiempo con su discípulo, no solamente le importaba que pasáramos tiempo en intimidad con él, sino que también él le importaba también nuestras necesidades físicas, las necesidades de nuestro cuerpo. Como él conoce nuestra necesidad física, él no va a permitir que eso nos limite para poder conocer la capacidad de sustentar y suplir nuestra necesidad. Tu necesidad física, tu necesidad de tu cuerpo, el Señor no quiere permitir que eso te limite a ti para que tú puedas conocer y tú puedas experimentar la mayor capacidad que el Señor tiene para suplir ante esa necesidad. Y a veces pensamos que Dios solamente se preocupa de las cosas espirituales en nuestra vida. A veces pensamos que en eso nomás el Señor se preocupa, en el área espiritual y no quizás en nuestra vida, porque a veces queremos separar lo espiritual con lo secular. Pero la verdad de las cosas es que el Señor siempre se preocupa de una manera integral de nuestra vida. Él desea que pasemos en intimidad con Él, pero también se preocupa de nuestra necesidad física de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Jesús se preocupó en ese contexto, si tú lees, dice que Él vio y los recibió, les enseñó acerca del reino del Señor y sanó a los que estaban enfermos. O sea, el Señor se preocupó de que los discípulos entendieran que es importante la intimidad, alimentó, les dio de comer a la gente que estaba ahí, porque para él no era problema
Quizás no necesitaba a Felipe, ni a Andrés, ni al muchacho, no necesitaba a nadie para alimentar a esas personas. El Señor lo podía haber hecho solo, no necesitaba a esas personas. Pero el Señor acá se preocupó de sanar a los enfermos y también usar eso como un medio también para compartir acerca del reino del Señor. Les compartió la palabra del Señor, les compartió acerca del reino del Señor, pero también había gente enferma y también intencionó el poder sanar a esas personas. Él sanó a esas personas. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre va a saber y entender lo que necesitamos, porque a veces Dios ve nuestra enfermedad o ve tu limitación física no como un problema, sino como una oportunidad para que puedas conocerlo a Él como el Dios sanador y también el Dios que se interesa no solamente de que tú seas sano, sino que también puedas conocer el reino de Dios y puedas vivir y experimentar la salvación. No solamente la sanidad, sino que también tú puedas, a través de ese milagro, conocer la salvación que está por medio de Él. Y el Señor se preocupa de los enfermos en ese lugar, se preocupa de los que están y también obviamente de nosotros, de que quizá en algún momento tenemos alguna necesidad. Dios siempre sabe lo que necesitamos, querida familia, y a veces permite ciertas situaciones críticas en nuestra vida, a veces Él permite ciertas enfermedades, ciertas situaciones en nuestra vida para que Él pueda y que nosotros podamos conocer que Él es el Dios que suple ante todas las necesidades. Él a veces permite esos momentos críticos en nuestra vida. Los permite ¿para qué? Para que podamos evidenciar que la capacidad del Señor es mayor que tu momento crítico, que es mayor que tu enfermedad, que es mayor que tu necesidad. Y a veces nosotros nos quejamos porque Dios quizá no nos sana de alguna enfermedad, de alguna dolencia o de alguna escasez, pero Dios a veces intenciona esos momentos para que tú puedas experimentar de que el control siempre lo tiene Él y que Él es el Dios todopoderoso. Y sabes que Dios usa esos momentos, lo usa para que nosotros menguemos y Él pueda crecer en su totalidad, porque el Señor es el que tiene el control y no tú. Y a veces usa esa situación para que tú sueltes el control y Él comience a intervenir. Y sabes qué, cuando nosotros dejamos que el Señor crezca y nosotros podamos menguar en ciertas situaciones en nuestra vida, podemos centrar nuestra mirada en Él y en la provisión del Señor, comenzamos a dejar de tener esa actitud de incredulidad que quizás en algún momento tuvo Felipe, porque Felipe le dijo, Señor, a ver, tenía quizás a lo mejor un cuadernillo, me metí que capaz que alguno de ellos era tesorero o tenía las cuentas de lo que quizás a lo mejor tenían que gastar en el mes, en la semana, cuánto tenían que comer, ¿cierto? Quizás ahí los chicos que son de tesorería ahí pueden entender, pero él estaba calculando, Señor, mira, no nos va a alcanzar con esto, o sea, ni siquiera un salario, ni con, no sé, 3, 10, 1000 denarios no nos va a alcanzar para poder alimentar toda esta multitud. Entonces Felipe está razonando y está calculando según su capacidad y no está mirando según la capacidad mayor del Señor de provisión. Y muchas veces a nosotros también nos puede pasar. Empezamos a calcular, empezamos, ¿cierto?, a cuestionar ciertas cosas y creemos que a lo mejor no hay alguna respuesta, ninguna provisión, porque vemos todo negativo, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada y nuestro enfoque en el Señor y creemos que Él puede hacer algo maravilloso, el Señor siempre nos va a sorprender. Y hoy Dios nos sigue insistiendo que su capacidad de provisión es mayor que tu necesidad. Es mayor que tu necesidad. Y sabes que en este relato de la alimentación de esta multitud, cuando nosotros pasamos intimidad con el Señor, comienza a cambiar nuestra mirada, nuestro lenguaje y nuestra perspectiva de la situación que tú puedas estar viviendo.
porque no es por tu fuerza, sino que es por la capacidad mayor que el Señor tiene para con nosotros. ¿Y sabes qué? Para poder terminar y concluir este mensaje y poder dejar en tu corazón de que puedas confiar en la capacidad del Señor más que en la necesidad, Dios nos está llamando a tener intimidad con Él y que comiences a mirar las cosas en su realidad y no en tus propias capacidades. No en tus propias capacidades. Dios nos está llamando a comprender que su capacidad siempre será mayor que nuestra necesidad. Y sabes que en el relato, cuando los discípulos alimentaron a esa multitud, ahí en el relato final, dice que ellos tomaron, ¿cierto?, estos 5 panes y estos 2 pescados que habían. Ellos empezaron a alimentar a la multitud, todos comieron hasta que rebosaron, ¿cierto? Y quizás están ahí guatita llena. El texto dice que todos fueron alimentados, todos pudieron, ¿cierto?, comer. Y es tan interesante esto porque dice que hasta sobró comida de todo lo que el Señor había multiplicado. Y me llama la atención porque en este texto dice que sobraron comida y sobraron 12 cestas llenas de comida. Y el texto no dice por qué sobraron 12 cestas, no dice por qué. Pero yo quiero pensar que esas 12 cestas eran para los 12 discípulos, uno para cada uno. ¿Para qué? Para que ellos pudieran experimentar y ver que el Señor es suficiente para proveer ante cualquier necesidad, tanto para ellos y tanto para lo que la bendición que ellos iban a recibir, ellos iban a poder bendecir a muchas multitudes más, a muchas multitudes más. Y sabes, es tan interesante porque el Señor dice que cuando van a alimentarlos, dice que separen grupos de 50 en 50. Y digo, ¿por qué 50 y 50? No es que sea algo místico, algo simbólico, pero quizá era más fácil para ellos poder entender cuántas personas realmente habían. Y que esas 12 cestas, que era para cada uno de ellos, podían entender y comprender que la provisión de Dios es suficiente para sus vidas, para alimentar sus vidas, para sustentar sus ministerios, para bendecirlos en medio de lo que después mayormente ellos iban a ser enviados. Y hoy el Señor también nos está desafiando y está desafiando nuestra vida y nuestro quizás futuro a que podamos confiar y podamos creer que su capacidad es mayor que tu necesidad. Y yo no sé cuál es la necesidad que hoy tú estás viviendo, física, espiritual, económica, de trabajo, matrimonial, no sé. O quizá a lo mejor tu necesidad hoy es poder pasar más tiempo con el Señor, pasar más intimidad con el Señor. Pero yo quiero decirte que hay suficiente para tu vida, hay suficiente para con tu vida. Comencemos a mirar que la mayor capacidad no está en ti, sino que está en Él, que es todopoderoso. Hoy te quiero preguntar para finalizar, ¿hay falta de intimidad con Jesús? ¿Hay falta de intimidad con el Señor? Quizás podemos preguntarnos eso, y sería bueno hacerlo, porque quizás a veces nos cuesta enfrentar las situaciones porque nos cuesta pasar tiempo con el Señor. Y si te está costando quizás enfrentar ciertas situaciones, comencemos a replantearnos cómo está nuestro tiempo con el Señor, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra reacción ante las pruebas, ante la necesidad. ¿Estamos calculando nosotros mismos o estamos dejando que el Señor actúe con su poder, con su provisión para que tú puedas enfrentar lo que pueda venir? ¿Es falta de intimidad con el Señor? ¿Hay falta de fe en tu vida? Pasemos tiempo con el Señor y que Él va a comenzar a crecer en nosotros y nosotros vamos a comenzar a menguar nuestra propia incredulidad o falta de fe en ciertas situaciones. Comencemos desde hoy a poner nuestra mirada en su mayor capacidad y verás que cualquier necesidad que tú puedas estar viviendo, el Señor la va a suplir. ¿Cuántos desean experimentar? ¿Cuántos desean el poder ver la mayor capacidad del poder del Señor en tu vida
y en aquellos también que el Señor te va a tener la oportunidad de ministrar. Porque el Señor está aquí intencionando algo en el corazón de los discípulos, porque ellos ellos más adelante iban a desarrollar un ministerio. Y hoy el Señor intenciona situaciones en tu vida, no para descalificarte y desaprobaste porque no respondiste bien como lo hizo Felipe. No, porque quizá a lo mejor te equivocaste, pero el Señor no te va a descalificar. Ah, no sirves, porque no respondiste bien. No, el Señor enseña a tu corazón para que tú puedas, en el desarrollo de tu servicio, de tu ministerio, en lo que el Señor te llame, puedas experimentar la mayor capacidad de su poder aquí en la tierra. Amén. Así que quiero invitarte a de los que están aquí conectados. ¿Cuántos de los que están acá desean el poder experimentar ese poder del Señor? Suelta tú las riendas y deja que el Señor comience a hacer grandes milagros en tu vida para también bendecir a otros. ¿Bien? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en ti podemos tener la mayor provisión de nuestra vida, tanto espiritual, tanto material y también física, Señor. Muchas veces en nosotros, en nuestra vida, quizás nos hemos quejado porque nos ha faltado, Señor, la fe, nos ha faltado salud, nos ha faltado provisión. Pero Padre, quizás es porque nuestra fe, nuestra mente ha sido tan limitada porque nos ha costado tener intimidad contigo y poder ver en tu realidad, Señor, poder mirar en tu provisión de que tú eres todopoderoso, Señor. Para ti no es problema alimentar multitudes, para ti no es problema, Señor, sanar multitudes, para ti no es problema, Señor, el poder proveer, porque tú eres dueño de todo, Señor. Pero queremos poder en esta hora poner nuestra fe, Señor, en ti, poder confiar en tu provisión, poder, Señor, estar tiempo en intimidad contigo para poder ser llenos de ti, para poder ser llenos de tu presencia, para cuando venga una dificultad, para que venga quizás un imprevisto de una multitud de personas a nuestro alrededor, una multitud quizás de dificultades, una multitud de personas que quizás están enfermas y necesitan ser sanadas, podamos estar llenos de tu presencia para que tú puedas usarnos para bendecir a los que están en nuestro entorno, para poder bendecir, Señor, a los que están con alguna necesidad, Padre, material, espiritual, Señor, porque no queremos, Señor, ser usados y usar nuestras propias capacidades, o cuando venga la oportunidad estemos vacíos, sino que podamos estar llenos de tu presencia, sino que podamos tener la intimidad que tú anhelas que tengamos contigo, Señor. ¿Cuánto tiempo te hemos dejado? ¿Cuánto tiempo hemos descuidado la intimidad contigo, Señor, por quizás hacer otras cosas? Porque para ti es importante el descanso, para ti es importante un tiempo de refrigerio, pero no solo para no hacer nada, sino para estar tiempo contigo. Tú te apartaste para estar en tiempo con el Padre porque sabías que se venía multitudes que iban a acercarse a ti. Y hoy, Señor, creemos y confiamos plenamente de que tú en algún momento de nuestra vida nos vas a permitir el poder ministrar a muchas personas, el poder compartir con muchas personas necesitadas, pero necesitamos estar llenos de ti y pasar intimidad contigo, Señor. Y esa es la mayor necesidad de nuestro corazón, Señor. Esa es la mayor necesidad de nuestro corazón, es estar junto a ti. Pero sabes, Señor, te damos gracias porque no solamente tú te preocupas que nuestro corazón esté lleno de ti, sino que también te preocupas de nuestras necesidades físicas, de nuestras necesidades de nuestro cuerpo, Señor. A veces estamos enfermos, a veces lidiamos con enfermedades, Señor, pero queremos verlas como una oportunidad para conocer al Dios grande y poderoso que puede obrar a favor de nuestra vida y de otros, aún en medio de nuestra enfermedad, aún en medio de nuestras dificultades, de nuestras limitaciones, porque para ti eso no es problema, Señor, pero a veces nosotros queremos creer que eso es un problema para poder ser usados en tu poder. Señor, queremos
entender y comprender que nuestra fe tiene que estar puesta en ti, Señor, y no en nuestras propias capacidades, que tú te preocupas de nuestra enfermedad, de nuestra escasez, de nuestra dificultad, Padre Celestial, pero ayúdanos a no ser incrédulos y a no creer, Señor, que tú puedes intervenir en medio de esa necesidad en nuestra vida. Padre, si quizás a lo mejor hemos tenido alguna actitud como Felipe, que quizás fue incrédulo, como Felipe, que quizás fue calculador y dudó de poder alimentar a muchas personas, permítenos tener esa fe que nos lleve a creer que podemos, Señor, bendecir a multitudes, que podemos tener una provisión mayor, Señor, en nuestra vida. Padre, si hay alguien en esta hora que está con falta de intimidad contigo, inquiétalo, Espíritu Santo. Si hay alguien quizás que está viviendo alguna enfermedad, permítele entender y comprender que puede ser el camino para la salvación, puede ser el camino, Señor, para poder conocer a un Dios mayor, a un Dios grande, que se preocupa de la sanidad, pero también que pueda vivir la salvación, la vida eterna en ti, porque tú, Señor, ya llevaste todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz. Ahí tú las venciste, Señor. Ahí tú las llevaste por nosotros. Y hoy caminamos, Señor, en fe, confiando en ti, de que queremos ser aquellos que pasan tiempo contigo para luego el poder hacer discípulos, para luego el poder, Señor, ser usados para bendecir a muchas personas. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, y sigue intencionando e inquietando nuestro corazón a estar tiempo contigo, a estar tiempo, Señor, en tu presencia. Antes, Señor, que el hacer cosas, necesitamos ser eso que tú deseas que podamos ser en nuestro corazón, verdaderos discípulos que amen tu palabra, que amen tus enseñanzas, que amen, Señor, tu presencia y que amen, Padre, cada segundo de ti para poder también ministrar a otros y bendecir a otras personas. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia, y recuerda, más capacidad y menos necesidad.